Bueno, y tenemos aquí a la doctora Nofret Hernández Vilchis. Ella es postdoctorante de la División de Historia del CIDE, especialista en Medio Oriente, y nuevamente me da muchísimo gusto tenerte aquí. Nofret, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Adi, a ti, al auditorio también. Muchas gracias. Nofret, pues preguntarte ya, 18 días van de este conflicto entre Israel y este grupo Hamas, que pues lamentablemente seguimos viendo pues pues mucho apoyo hacia Israel, y aunque de pronto ya se asoman algunas cuestiones informativas que dan voz al pueblo palestino, pues seguimos en este conflicto que parece que pues pronto no tendrá fin. ¿En qué vamos, Nofred? Pues sí, mira, algunos avances es sobre todo esto, las manifestaciones masivas en todos lados. Ayer, no, hoy es martes, el domingo hubo una aquí en la Ciudad de México que, bueno, ha habido manifestaciones enfrente de la Embajada de Estados Unidos y de Israel antes, pero esta del domingo sí fue como muy grande. Sí vi a mucha gente de todas las edades, bueno, sobre todo de todas las clases, con sus pancartas, familias, gritando consignas muy fuertes como esto no es una guerra, es genocidio, queremos, ¿dónde están? No se ven las sanciones a Israel. Otra era, queremos que se rompan las relaciones con Israel, algo así. Entonces, sí veo que, bueno, esta es la de México, no te puedo decir porque estuve ahí y Claro. encontré mucha gente también de la academia, estaba organizada por diferentes colectivos, pero bueno, había gente también de la academia, gente pues común y corriente también, ¿no? Y la gente en la calle también nos tomaba fotos y todo esto, y bueno, mi pancarta decía ni una más, ¿no? O sea, no, nunca más, perdón, nunca más, y nunca más significa igual a nunca más para nadie, ¿no? Entonces, creo que estas manifestaciones, o sea, si lo digo, no nada más es por hacer ver esta de México, sino porque creo que estas manifestaciones sí han logrado, por lo menos, contener hasta el momento la invasión terrestre de Gaza, ¿no? Eh, Estaba leyendo hace un ratito, porque lo había guardado, pero no había tenido el estómago para leer ese comunicado de Obama, pero después de discutirlo con dos personas, dije, bueno, creo que no es tan malo el comunicado, vamos a leerlo. Y en efecto, estoy viendo que empieza a haber, afortunadamente, un pequeño giro también, digamos, en los políticos, ¿no? Principalmente, por ejemplo, Obama, que fue muy claramente también súper pro-Israel en uno de los primeros tweets que puso y que también pues abogó por la legítima defensa de Israel, sin criticar, ¿no? el excesivo uso de la fuerza de Israel y los crímenes de guerra de Israel. En este comunicado, que es bastante largo, retoma un poco esta idea de que los atentados terroristas de Hamas son terribles y que no se puede volver a repetir, pero, o sea, ya como a la mitad pone ahí un pero, ¿no? También es necesario poner un poco lo que yo he estado diciendo y muchos especialistas hemos estado diciendo. Hay que poner sobre la mesa si queremos una paz duradera para todos, y eso es algo que acabo de escribir también en un artículo que salió publicado hoy o ayer en Aristegui, es insistir en esta idea de evitar los discursos de odio, evitar el antisemitismo, evitar la islamofobia, porque eso solamente nos va a llevar a más violencia, ¿no? Como los crímenes de odio, que ya discutíamos la semana pasada, pero también el exigir que no solamente el cese al fuego, si queremos una paz duradera, hemos estado insistiendo en que se necesita poner sobre la mesa la discusión de los derechos humanos y políticos de los palestinos que han sido violados sistemática y estructuralmente desde hace 75 años. Y si esto no sucede, no va a haber un acuerdo de paz que, 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 que sea justo para ambas poblaciones y que sea duradero para ambas poblaciones y que consiga lo mejor posible hacer que estas poblaciones convivan, ¿no? Y que el sufrimiento de ambas poblaciones también esté ahí dentro, ¿no? Entonces, más o menos en eso estamos. También hoy por la mañana escuchaba en Al Jazeera, prendí la televisión y era una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, y estaba hablando primero, empezó Antonio Guterres, que es el secretario general, y una frase que muchos habíamos dicho o habíamos intentado decir, yo no lo había dicho,
tengo que decirlo, pero sí había escuchado que por ahí algunos analistas le habían dicho, bueno, es que, a ver, la violencia de Hamás no pasó en el vacío. Él se refiere solo a los 56 años de ocupación, ¿no? Desde el 67 para acá. Pues. Entonces, por esa frase ya están pidiendo su renuncia los israelíes, por cierto, lo acabo de leer. ¿Nos Pero recuerdas, nos repites la frase, por favor? la violencia de Hamás no sucedió en el vacío. Llevan 56 años bajo ocupación. O sea, un poco volver a esto de contextualizar esta violencia, no para justificarla o para glorificarla, no, 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 pero para entenderla, ¿no? O sea, hay que insistir que el hecho de tratar de entender de dónde, y creo que contigo también lo decía, si queremos acabar con la violencia de Hamás, tenemos que acabar con el problema de raíz. Y el problema de raíz no es solamente descabezar a los líderes de Hamás, que además muchos están en Qatar, por cierto, ¿no? Sino acabar con las violaciones sistemáticas y estructurales a los derechos humanos y políticos de los palestinos, que en este momento además están a punto de ser todavía más esas violaciones, ¿no? Esos crímenes de guerra hacia esta población, por este castigo colectivo que está haciendo Israel por lo que hizo Hamás, ¿no? Y bueno, y un puñado de Hamás, ¿no? No todos necesariamente piensan igual, ¿no? Pero entonces, esta es una situación en la que estamos y hemos logrado detener un poco como la invasión terrestre, lo cual es bueno porque una invasión terrestre podría significar que ya entrara Hezbollah y después Irán y que esto se vuelva regional, ¿no? Me acuerdo que una de las primeras entrevistas que me hiciste fue preguntar si podía ser posible una tercera guerra mundial. Bueno, yo creo que ahorita ya con estos discursos de odio ya estamos un poco en guerra, justo porque estos discursos de odio provocan también violencia en nuestras comunidades por algo que está pasando a kilómetros de aquí, ¿no? Pero también creo que una tercera, o sea, que entren potencias, no lo veo inmediato, o sea, ya también un poco con la cabeza más fría, no lo veo inmediato, pero tampoco lo veo descabellado si no paran, ¿no? Y no necesariamente porque los chinos y los rusos se preocupen mucho de los palestinos, pero ellos sí han hablado claramente por los derechos de los palestinos y quizás en algún momento, si ven que no paran, pues intervengan, ¿sabes? O sea, eso es lo que también me preocupa. No creo que vaya a ser inmediato, pero sí podría ser también como si esto sigue subiendo el tono de la violencia. Entonces es bueno que por el momento se haya logrado detener un poco esta violencia, aunque siga habiendo bombardeos. Ya son 5.000 muertos, de hecho, déjame, si quieres lo reviso porque lo tengo aquí, 5.000 muertos palestinos, más o menos. De esos 5.000, unos 2.000 son niños. En Gaza, eso es en Gaza nada más, porque en Cisjordania también los colonos han estado atacando, o sea, ha habido enfrentamientos entre colonos y israelíes y palestinos, o entre la policía y el ejército israelí y palestinos, y van casi 100 muertos también de palestinos en Cisjordania, de los cuales no se habla en los medios de comunicación. Y hay también más de 10, más de 11 o 12 periodistas palestinos muertos ya en Gaza, además de más de 35, alrededor de 35 miembros de la ONU muertos en Gaza también por los bombardeos. Entonces, y otra cosa que me llama la atención es que tampoco los medios de comunicación han hecho mucho revuelo de las 4 personas, son 4 mujeres que ya jamás, de los rehenes que tenía, 4 mujeres ya las liberó. 2 el fin de semana, me parece, y 2 ayer. Y eso los medios de comunicación no lo han hecho, o sea, sí lo mencionan, pero yo no veo sus historias humanas, no sé, a lo mejor me falta buscar también un poco más, pero no nos cuentan. ¿Por qué no nos cuentan? ¿Qué tienen miedo que nos cuenten que no eran tan malos los de Hamas? Por ejemplo, ¿no? O sea, se me ocurre que no eran tan inhumanos, ¿no? Que las bombardeos israelíes fueron los que mataron a cientos de rehenes también. Se supone que eran como 200, ¿no? Creo de los que se llevaron a Gaza como rehenes, que seguramente ya habrá algunos de ellos muertos por los bombardeos. Entonces, ¿por qué no nos cuentan esas historias? O sea, sí lo celebraron y todo, pero ¿qué es lo que no quieren que escuchemos de ellos que estuvieron en Gaza con Hamas y que estuvieron viendo cómo bombardeaba Israel, ¿no? A esta población indiscriminadamente? Y que también el golpeteo mediático, o bueno, la manipulación mediática, es mejor dicho, como lo mencionábamos la última vez que nos vimos, ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Lo del hospital,
Yo no me atreví a decir nada, fue el miércoles, creo que contigo estuve el miércoles, y ese día no quise decir mucho porque todavía estaba en discusión, que si fue Hamas, que si fue Israel. De hecho, por una asociación civil de un judío israelí que se llama Forensic Architecture, o sea, arquitectura forense, pues, en inglés, él tiene como este proyecto de tratar a través de también de la computación y todo esto, y la arquitectura, recrear como de qué manera sucedieron los hechos violentos, digamos, ¿no? Esta violencia que se vive en este espacio. Y, por ejemplo, recrearon el asesinato de la periodista Shireen Abu Akleh, que fue hace un año, en mayo del 2022, y que era cristiana palestina que tenía la ciudadanía americana también y no se ha hecho nada por resolver su asesinato y ya es cada vez más claro que fue un sniper israelí, pero también intentaron decir que no, que fue el fuego cruzado y los palestinos, ¿no? Entonces recrearon esa escena, entre otras investigaciones que hubo, pero ellos hicieron esta, y entonces ellos también con la investigación que hicieron de este bombardeo concluían que lo más probable es que este bombardeo fuera israelí, ¿no? Entonces, y creo que eso, porque yo platicaba con la gente que fue a la marcha, fue como un parteaguas para muchos. Ujú. Si no estaban seguros de qué es lo que estaba pasando, porque, ok, jamás es un grupo terrorista y hay que criticarlo y hay que condenarlo y estuvo horrible lo que hicieron. Entonces, como que no se decantaba mucho la opinión pública en México todavía, pero después del bombardeo en el hospital, yo creo que en el mundo entero, pero en México en particular, que hay como menos conocimiento, fue como un parteaguas, porque a través de las redes sociales les llegaba información de que probablemente Israel estuviera controlando, pues está manipulando esta información, ¿no? Y entonces, por eso es que mucha gente salió a la calle el domingo y eso ha logrado algo, creo yo. Las redes sociales hasta ahorita y las manifestaciones han logrado algo, pero todavía no está todo ganado. Todavía no creo que no se ha podido condenar los crímenes de guerra de Israel. Eh, Obama también en su comunicado decía, hay que tener en cuenta que lo que está pasando ahorita en Gaza va a dejar marcada, estos actos van a dejar marcados a generaciones de palestinos. No lo dijo con todas sus palabras, pero eso significa, o sea, ¿qué es lo que esperan? Pues que se radicalicen más. Entonces, insistió ahí en la solución política. Eso ya me da esperanzas, o sea, que ya empiecen a hablarse también desde Estados Unidos de esta posibilidad de, pues sí, o sea, de evitar una confrontación más amplia, ya me Ujú. empieza a dar un poco de esperanza, hay que seguir insistiendo en ello, porque yo veía a Biden como muy dispuesto a ir a la guerra por los intereses que tenga. Y bueno, en otras cosas, también en Francia, por ejemplo, leí un artículo de una escritora francesa que también va en este sentido, como que estoy viendo que ya también las críticas van a no solamente apuntar claramente quiénes son los responsables de esto, o sea, Netanyahu y su propaganda de guerra, Biden y sus intereses, Macron, que también con su islamofobia no ayuda, Hamas también, pues, o sea, un cierto grupo de Hamas, pero también nosotros, por permitir que los discursos de odio crezcan, ¿no? Y no, o sea, como dejar claro que el criticar a Israel no es antisemita, lo que es antisemita es pensar que judaísmo es igual al sionismo de este gobierno de Netanyahu supremacista, y eso hace Netanyahu. Criticar a Hamas no te hace simpatizante de Israel, porque puedes criticar a Hamas y entender también que no representa a todos los musulmanes, ¿no? Pero entender también por qué no salió de la nada este atentado, ¿no? Y que es porque los palestinos llevan décadas exigiendo un Estado, una solución política. O sea, no sé si dos estados sea posible, pero una solución política y el respeto a sus derechos. Entonces, y en Francia en particular, yo sé por colegas que la censura es muy fuerte. O sea, la censura, sobre todo en la academia, para tratar de defender a los palestinos es muy fuerte porque cualquier cosa se interpreta como antisemitismo o como apología del terrorismo y de inmediato los sacan de sus puestos o los quieren meter a la cárcel. Entonces ya también se están organizando como para tratar de exigir que no es posible que en la televisión en Francia esté hablando gente que nunca ha pisado Palestina o Israel, pues, ¿no? Claro. Cuando hay muchísima gente que no los dejan hablar, que conocen bien lo que pasa ahí.
Oye, Nofret, preguntarte porque evidentemente pues en este mundo con un imperialismo todavía predominante, hemos visto pues la creación tanto de grupos como el financiamiento también de grupos armados con el fin de pues conseguir sus intereses, ¿no? Lo vimos en diferentes etapas, pero preguntarte sobre este grupo Hamas, que cada vez más voces se inclinan a señalar de manera directa que Hamas ha sido un grupo financiado precisamente por Israel. Si bien entendemos que pues un fenómeno de esta naturaleza no es quizá totalitario, por decirlo de alguna manera, no homogéneo, ¿no? ¿Cómo tú ves, pues ahora cada vez más, de manera más abierta esos señalamientos? Porque eso que tú mencionas, sobre todo sobre la censura que hay a miembros de la academia en Francia, por ejemplo, de no poder ni siquiera criticar brevemente o suavemente a Israel porque ya está apoyando al terrorismo, pues es un discurso que persiste, pero que también de pronto ya empiezan a abrirse otras voces o empiezan a abrirse otra información y un grupo como Jamás me imagino que pues es un tema muy complejo, que no es un grupo homogéneo, pero ¿qué tanto responde también a esa dinámica para poder justificar un genocidio en esa zona que haya sido también financiado en diferentes etapas? No digo que necesariamente tenga que ser de manera permanente, pero que a lo mejor en algunas etapas también haya sido pues una creación de Israel. Sí, bueno, mira, no soy especialista en Hamas, pero sí conozco bastante bien la historia de la región y de las narrativas ahí, y he estado ahí, y sí, o sea, es un hecho que en los 80, finales de los 80, quizás algunos primeros años de los 90, este grupo fue apoyado de alguna manera, logísticamente, financieramente, por Israel. Eso cualquiera que conoce bien el tema lo sabe, ¿no? O sea, por más que no seamos especialistas en Hamas. No es que lo hayan creado ellos, yo creo que sí, o sea, no me acuerdo si ya lo dije, Hamas es el acrónimo para Harakat al-Muqawima al-Islamiyya, que significa Movimiento de Resistencia Islámica. Entonces surge en el 87, 88, cuando es la primera intifada palestina, porque llevan 20 años de ocupación israelí desde el 67, y bueno, aunque paradójicamente había más movimiento de los palestinos y había más convivencia entre palestinos e israelíes y todo esto, y no había checkpoints, no había muro, pues no dejaban de ser apátridas o ciudadanos de segunda, y entonces, bueno, siempre había tensiones, estallan en el 87, después de 20 años estas tensiones, y se da este primer levantamiento, esta primera intifada palestina, y en la cual, aunque la OLP, o sea, la Organización para la Liberación de Palestina, con Yasser Arafat, ya era reconocida como la autoridad o los representantes pues, de los palestinos en el mundo, no todos dentro de Palestina estaban de acuerdo en cómo había llevado ese liderazgo la OLP, y además también le decían, bueno, ¿y tú qué sabes de cómo vivimos nosotros aquí? Llevas más de 20 años fuera, ¿no? O sea, sí, no porque lo hayan querido, porque tuvieron que irse por las guerras, pero el punto es que no habían podido volver a la tierra palestina, ¿no? Después del 48. Y, y entonces también era un poco una crítica a la OLP. Eso lleva a Oslo, finalmente. O sea, lo bueno de esta intifada es que lleva a Oslo. Pero bueno, es en este ambiente en el que surge Hamas, como tratando de resistir desde adentro precisamente a la ocupación. Y en el momento en el que se dan los acuerdos, o sea, se van dando los acuerdos de Oslo, es cuando se acercan los israelíes. Me parece que es más que al inicio es como este típico que ocupan muchos, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, para debilitar a la OLP, a la autoridad palestina que va a venir a establecerse aquí con toda la legitimidad internacional, pues voy a apoyar a Hamas, ¿no? Los voy a dividir, pues. Eso fue un poco lo que jugó Israel en estos primeros años con Hamas. He estado pensando un poco que es como su Osama Bin Laden, ¿no? O sea, primero igual Estados Unidos, con Bush padre, se apoya en Osama Bin Laden, que es hijo de uno de sus amigos,
que tienen dinero, pero se apoya, los adiestra, los arma para combatir a los soviéticos en Afganistán en el 89-90, ¿no? Y después los olvida, se pelean, también tienen ahí a lo mejor hasta peleas, yo creo que personales, pero el punto es que después se alejan, los olvida, se pelean, y entonces se radicaliza Osama Bin Laden, y bueno, ya sabemos qué pasó el 9/11, ¿no? Eh, un poco a eso le jugó Israel, los gobiernos anteriores, pues con Hamas, a dividir a la población, bueno, más bien al liderazgo palestino, para mantenerlos, pues como los mantienen, ¿no? Oprimidos. Y después los olvidó a Hamas, ¿no? Y pues este grupo siempre tuvo una base islamista radical, y pues entonces se han radicalizado algunos y otros intentaron la vía política. En 2006 hubo elecciones, creo que lo había mencionado, en las cuales Hamas ganó mayoría y no se lo reconoció ni la autoridad palestina, ni Israel, ni Estados Unidos, ni nadie más, porque como un grupo islamista iba a tener escaños. Error, o sea, ya había pasado esto con Al-Hali en los 90, lo repiten en 2006 con Palestina, los llevan a una guerra civil, se pelean, y por eso es que jamás queda como en control de Gaza, se sale la autoridad palestina de Gaza y se queda con el control de las ciudades ahí en Cisjordania, que realmente yo creo que ahorita ya solo tienen control de Ramallah y eso, más o menos. Y entonces, o sea, se va creando como este monstruo de mil cabezas que intentan la vía política, no los dejan, y entonces es normal, no hay solución, todo lo que ya hemos platicado, ¿no? Incluso hay hasta más invisibilización de los palestinos, porque se están normalizando relaciones, o bueno, el sufrimiento de los palestinos porque se están normalizando relaciones con todo el mundo árabe. Se para en la ONU con un mapa que ni siquiera tiene a Gaza y Cisjordania, Netanyahu. Traen cada vez un discurso más racista estos políticos sionistas. Bueno, pues es que sí, o sea, en cualquier momento iba a estallar esto, y el problema es que no creo que vayan a acabar con Hamas, y probablemente salga algo peor. O sea, Hamas no es ISIS, pero si no, buscan una solución política, que incluso con una colega, en uno de los conversatorios que tuvimos con alumnos, decía, pues a mí, yo siempre doy una opinión que no es muy bienvenida, y me pasó también con Afganistán. Yo decía que tenían que negociar con el talibán, y no me quieren escuchar, y el talibán ahí está, ¿no? Y pues también creo que van a tener que negociar con Hamas, decía. Y lo he estado pensando, y tienes razón, o sea, un poco como nosotros, claro, es muy diferente el contexto, pero Colombia ya pasó por eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestros delincuentes, con los narcos? Tenemos que meterlos a todos a la cárcel, vamos a dar amnistía, ¿con quiénes vamos a negociar y de qué manera? ¿Sabes? O sea, es ya ese es el punto del proceso en el que si quieres acabar con la violencia, es como que tienes que aceptar estas cosas que son dolorosas también, como negociar con alguien que por supuesto que no es de izquierda, por supuesto que tiene valores antidemocráticos quizás, pero los tienes que sentar a la mesa. Pero no sería un exceso, no sería un exceso como hacer esa comparación con el crimen organizado, con organizaciones que están etiquetadas como terroristas, pero que su origen pues no es el crimen organizado per se, ¿no? Sino una cuestión política pues más compleja. Sí. Es un exceso, pero creo que los talibanes también ya están traficando con amapola, por ejemplo. Sí, entonces, claro. Sí, o sea, eso quizás fue posterior, pero sí, porque es muy diferente nuestro contexto. Pero lo pongo, o sea, lo sacaba un poco como provocación, pero también como para tratar de entenderlo desde lo que nosotros vivimos, ¿no? Aunque sí es muy diferente desde dónde surgen estos grupos, pues sí, de resistencia violenta que terminan haciendo también actos terroristas. Y sí, bueno, los grupos del crimen organizado que por supuesto que nada, ese es uno de los grandes problemas, más que una agenda política, es una agenda económica y punto, ¿no? Digo, también considerando que el crimen organizado tiene también un origen, ¿no? De desigualdad, pero pues muy diferente, pues también como inicia, ¿no? O el inicio
de un lado o del otro, pero bueno, son temas muy polémicos, Nofret, que seguiremos platicando y si te parece, pues hacemos una revisión por lo menos semanal, si no es que con mayor periodicidad de lo que está pasando allá y por supuesto pues también pues el impacto que tiene pues en continentes como el de nosotros, que con la marcha, como dices, pues quizá o con las marchas a nivel mundial quizás esté ejerciendo algo de presión o las manifestaciones, múltiples manifestaciones en redes y en las calles, y que quizá algunos discursos estén cambiando un poco en lo político, ¿no, Fred? Pues a reserva de que quieras cerrar con algo más, te agradezco muchísimo la posibilidad de platicar el día de hoy. No, pues muchísimas gracias. Nada más recuerden, no dogmatismos, no discursos de odio, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, no, Fred. Nos vemos la próxima. Hasta luego.